¿Se acuerdan que yo había dejado esto? Y de hecho, algunos de ustedes sé que lo han estado haciendo porque me han preguntado por correo. Entonces aquí tengo yo 4 preguntas de investigación que las saqué un poco de los artículos que hemos ido viendo, de las mismas que hicieron ustedes al comienzo, ¿ya? Y la idea es que uno, así como lo hicimos, creo que la semana pasada, a partir de los datos que teníamos, viéramos la variable, la función y la forma de medición. Teniendo siempre en cuenta que algunas de estas decisiones son del investigador, ¿ya? Y otras son forzosamente de acuerdo al tipo de pregunta, el tipo de diseño, de una sola forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta que dice, ¿tiene algún efecto las expectativas educacionales de la familia del alumno sobre su rendimiento en ciencias? Eh, si la pregunta está bien hecha, o más o menos bien hecha, deberíamos tener siempre claro las variables. Y si está aún mejor hecha, debería estar siempre enunciada con la variable independiente al comienzo y la variable dependiente al final de la pregunta, ¿ya? Es un poco como para ordenarse, ¿no? No es que sea una regla, eh, digamos que hay que seguir a ciegas, pero es un poco más claro, sí, ¿ya? Entonces, si alguno de ustedes puede o quiere, me gustaría que por lo menos participaran en cuanto a ir, no sé si los 4, pero, o de repente la que ustedes quieran, la que más le, a lo mejor la que más le tengan duda, la hagamos entre todos, ¿no? Y obviamente lo mejor es que empiecen ustedes y yo voy ahí ayudando, ¿no? ¿Están ahí, no? ¿Cuál quieren hacer? ¿Cuál La es? 1. ¿La 1? Bueno, la 1 ¿Hay que entonces. elegir una pregunta o no? Claro, y hacemos, Ah, ya. La 1. reconocemos las variables y vemos la función y su forma de medición, los categorizamos y incluso podemos ver al tiro qué tipo de estudio sería o algo así como para ir pensando en la prueba. Que la prueba no va a ser más que yo creo, el mismo taller que hicieron ustedes, pero individual, ¿ya? Más o menos. Seguramente les voy a subir un artículo y les voy a pedir que hagan cosas con ese artículo. O parte del artículo, ¿no? Completo, ¿no? Eso. Eso. La primera. Ya, pues, Javiera. Ya que diste un paso adelante. ¿Cuáles son las variables? Expectativas educacionales de la familia y el rendimiento del estudiante en ciencias. Ya, ¿cierto? Esas son las dos variables. Y en términos de función, por ejemplo, ¿cuál es cuál? ¿Cuál podría estar influyendo sobre la otra? Y eso tenemos ahí alguna pista con el comienzo, ¿cierto? ¿Tiene algún efecto? Y después se dicen las dos variables. Estamos expectativas y rendimiento, si estamos de acuerdo en que esas son las variables, ¿cuál sería la independiente y cuál la dependiente? Esa sería la independiente, ¿Cuál? la de las expectativas educacionales de la familia. Expectativas sería la independiente, entonces. Exacto. Estamos preguntándonos si el que de repente la familia no tenga ni una expectativa en su hijo o muy poca, eso finalmente se traduce que a lo mejor el estudiante justamente siente que para qué iba a esforzarse si ni en su familia tienen confianza en él. Entonces, esa podría ser la variable que está explicando la otra. Aunque muy probablemente solo pueda acercarme a eso a través de un estudio correlacional y comparar
familias que tienen altas expectativas y ver el rendimiento de sus hijos o del estudiante versus familias que tienen bajas expectativas y viceversa. Difícil que pueda hacer un experimento para ver eso, ¿cierto? Así que le puede decir a una familia, oiga, ¿puede usted no tener altas expectativas y tener bajas expectativas? Entonces, en rigor, claro, no es una variable dependiente e independiente, sino que, acuérdense, por ahí en algún PPT yo decía que cuando no hay realmente un diseño experimental, uno podría hablar también de como variables como la predictora y la explicativa, una cosa así, más que la dependiente y la independiente, que son como más denominaciones para un diseño experimental, ¿ya? Pero más o menos de la pregunta uno asume aquí que el investigador piensa que esta es la que afecta a esta y no viceversa. Ya. ¿Y alguien más que no sea Javiera que quiera hacer alguna otra? Ana, Camila, Catalina, Christopher, Daniel, no, Javiera no. Paula, Ragna, Víctor. Alguien que quiera hacer alguna de las otras, pues, sin temor a equivocarse. Lo importante es participar. Esta la saqué, por ejemplo, del estudio que veíamos de argumentación del Antonio Larraín. Y esta creo que es de uno de ustedes. O si quieren lo escriben en el chat. Pero yo creo que es bueno hacer este ejercicio. ¿Ya? Para ir, eh, para ir entrenando el ojo. Y esta, por ejemplo. ¿Cómo afectan las concepciones que presentan los y las estudiantes sobre la relación entre ciencia y género a la disposición para aprender ciencia? Hasta creo que la investigadora que la propuso está aquí presente. Hasta diría, pero a lo mejor me equivoco. Muy buena pregunta. Ah, ¿ves? No estoy tan Alzheimer. ¿Cuáles serían aquí las variables entonces, Ana? Si no puede hablar, escríbamelo nomás. ¿Cuáles serían las variables? ¿Cómo afectan las concepciones que presentan los estudiantes y las estudiantes sobre la relación ciencia y género a su propia disposición? Ya, muy bien, Anita, ¿cierto? Una primera variable son las concepciones. Y eso uno puede medirlo, puede sondearlo a través de un cuestionario, ¿ya? Y, mira, por eso yo lo tenía aquí. Eso era para poner cada una. Ahí estaba. Y justamente la disposición sería la otra. ¿Y cuál es cuál, Anita? ¿Cuál es dependiente o independiente o, digamos, la variable predictora y eh, se me olvida otro nombre, predictora y respuesta? Predictora y respuesta. Porque también es difícil que podamos hacer un estudio cuasi experimental. Las concepciones sería la predictora o independiente. Muy bien. Sí. Ah, y aquí lo puse frente a frente, pero no me di ni cuenta. La respuesta o la dependiente. Muy bien. Excelente. ¿Ya?
Y entonces, ¿cómo afectan las concepciones? Seguramente yo puedo hacer un cuestionario y determinar las concepciones de los estudiantes, y también les puedo hacer otro cuestionario donde les pregunto su disposición a aprender ciencia. Y entonces hago un estudio correlacional y veo si es que aquellos que tienen cierto tipo de concepciones también tienen cierto tipo de disposición, o si no hay ninguna relación entre ellas, ¿ya? Pero obviamente creo que una es la que afecta a la otra. Eh, Igual yo lo puedo proponer, aunque sea un estudio correlacional. eh, Hay ciertos como procedimientos estadísticos que me pueden hacer o permitir, por así decirlo, aplicar esta investigación de una forma en que yo propongo que una variable es la independiente o la predictora y la otra es la respuesta. Y en ese sentido pasa a ser un estudio ya netamente explicativo, no experimental, ¿ya? Eso. ¿Tienen alguna duda? Pregunten ahora o callen para siempre. Porque esto también quería yo volver a reforzar, porque también de las pocas cosas que se equivocaron o que no tuvieron todo el puntaje fue justamente por los diseños y los tipos de investigación. Y esto, los estudios que son explicativos en cuanto a su tipo, a su objetivo, a su forma de hacerlo, el diseño son los únicos que pueden ser experimentales, ¿ya? Cualquier otro que uno reconozca no puede ser nunca de diseño experimental. O al revés, cuando yo me doy cuenta, estoy claro que es de diseño experimental, es de todas y sin lugar a dudas de tipo explicativo, ¿ya? Todo el resto, digamos, es más complicado, pero por lo menos si yo me doy cuenta de que hay un grupo control, por ejemplo, que se está aplicando una cosa en un curso y otra en otro, ese es un estudio explicativo, porque justamente por tener este control, se supone que yo estoy viendo el efecto de una variable y estoy seguro, eh, a ciencia cierta, de las causalidades, ¿ya? Ahora, de todas maneras, hay estudios explicativos que pueden ser no experimentales de este tipo. Por lo tanto, pueden haber estudios transversales o longitudinales, no experimentales explicativos. Pero para eso ya necesito saber bastante de estadística, y es la estadística la que me ayuda a hacer eso, ¿ya? Y están los estudios correlacionales que finalmente no pueden ser explicativos, o sea, no pueden ser experimentales, y bueno, todos los demás que también eh, son generalmente una foto, un solo muestreo o un solo estudio, ¿ya? Transversales. Eso, ¿ya? Este yo creo que es un cuadro que también se los hice con todo cariño. Yo creo que puede ser ayudoso. Ya pues, y entonces teniendo en claro más o menos las variables, su función, su medición, lo de la medición a veces queda a criterio del investigador, si es que finalmente este cuestionario, con lo que yo ya tengo la variable predictora o, eh, digamos, la respuesta en términos como variable continua, si quiero a lo mejor puedo terminar categorizándola, ¿ya? Como lo vimos en el cuestionario MATE. Finalmente pongo baja aceptación, mediana aceptación, alta aceptación. Y finalmente yo categorizo mi variable. Eso puede ser una decisión del investigador. Ah, y aquí hay unas preguntas que yo estoy tratando de que sean más o menos representativas por lo menos de este tipo de estudio, ¿ya? ¿Cuántos estudiantes participan en clases online en términos de participan de interaccionar con el profesor? Yo me lo pregunto. Eh, Después, ¿cómo cambia la participación del curso en el semestre? En este caso, eh, me lo sigo preguntando en cuanto a ustedes. Me da la idea que al comienzo participaban más. ¿Será que eh, ha ido cambiando mi forma de hacer la clase o ha ido cambiando algo? Eh, Esto todo lo hice pensando en mi propia clase.
Después dice, ¿cuál es la relación entre la participación y la calidad de la conexión? ¿Será que también eso es una variable? O no, en realidad no. Da lo mismo, el que tiene mala conexión igual a veces participa, o el que tiene súper buena conexión a veces no participa nada. Si se fijan, por ejemplo, cómo cambia la participación del curso en el semestre, podría ser incluso un estudio longitudinal. Y yo hago varias mediciones, primero el primer mes, segundo mes, tercer mes, aunque no sea durante un año, pero si es durante todo el periodo en que estamos realizando el curso, por ejemplo, podría incluso dar para hacer un estudio longitudinal. Y acá estoy relacionando dos variables, la participación y la calidad de mi conexión. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de usar Kahoot, Mentimeter u otros en la participación en clase? Si yo a lo mejor usara más de estos tipos de recursos, a lo mejor tendría más participación. Ahora habría que ver cómo mido yo participación, pues, si es solamente que aprieten el... Pero bueno, es una forma por lo menos indirecta de participar. Y aquí entonces yo tendría que, por ejemplo, usar esto con un curso y con el otro curso no usarlo y seguir haciendo la clase más o menos que yo estoy preparando. Igual la clase debería ser más o menos la misma, pero solamente con esto eh, incorporándolo en ciertas partes de la clase. Porque si hago una clase muy distinta, puede que estoy entonces cambiando otra variable. ¿Se fijan? Eso. Dígame. Pero cuando habla de participación, ¿se refiere a asistencia a la clase o participar No, en claro, comentar, en participación responder las como preguntas? comentarios, como, digamos, intervenciones o interacciones, como lo que acabas de hacer tú. No solamente Ah, ya. estar en la clase. También podría yo estudiar eso y decir, pucha, los que no ven la clase sincrónica le ha ido más mal y yo tener una cierta idea, una cierta concepción de que eh, es importante estar en la clase presencial. Y no sé, pues ahora hay 10 estudiantes o 9. Claro, a lo mejor después yo veo la prueba y mira, podría ver los resultados de la prueba y buscar todos los videos y ver quiénes estaban o no y hacer una relación entre asistencia, más que participación, asistencia y rendimiento. Claro. No, pero aquí estoy ah, hablando de participación principalmente como interacción del estudiante. Profe, pero igual sería interesante que use como Kahoot y nos ponga así como un estudio y nos ponga las variables son y nosotros elegir. Sí, lo he pensado. Estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en ello. Sí, pues, el otro día hice un ejemplo, ¿cómo era? Pero después no supe cómo enviármelo y cómo aplicarlo. La otra vez me metí y creé la cuenta y todo. Pero bueno. Claro, es más fácil, pues, es más fácil que preguntártelo directamente. ¿Ya? Bueno, y una de las cosas importantes, aunque yo suelo no darle tanta importancia o detenerme tanto porque un poco lo que más me interesa es lo conceptual. Se supone que los estudios cuantitativos, ustedes mismos lo han descrito ya varias veces, que son como grandes números, un número grande, pero ese número grande tiene un fin, digamos. Ese número grande tiene un fin de ser como representativo de una población, de un, finalmente de un grupo de, en este caso a lo mejor personas, estudiantes, colegios, lo que esté estudiando, eh, al cual yo quiero como generalizar mis conclusiones. Yo quiero decir justamente, claro, si yo encuentro finalmente que hay una relación entre el uso de estos, digamos, de estas innovaciones y la participación en clase, si bien puede servirme para mí como profe,
pero también puede ser un dato que yo digo, oye, eso sirve. Y si le digo a los demás que sirve, es porque creo que se puede generalizar. Entonces, claro, alguien me podrá decir, ah, pero pucha, te resultó a ti nomás. En realidad, eso no es muy representativo. Deberían usarlo, a ver, no sé, todos los profes del instituto y ver. Bueno, es un poco eso lo que uno trata de generar cuando hace un estudio cuantitativo. Y también uno se puede dar cuenta que a veces es muy difícil tenerlo, ¿ya? Entonces, el grupo que yo finalmente estudio es mi muestra, ¿ya? Y esa muestra es un subconjunto de mi población, ¿ya? Entonces, yo podría decir la población total serían a lo mejor los estudiantes universitarios, ¿ya? Y que están ahora en clase online. Entonces, ¿cuál sería más la muestra como para que sea representativa, como para lo que yo haga ahí, poder generalizarlo a todo el universo, digamos, a toda la población de estudiantes? ¿Mm? Universo y población son muchas veces usados como sinónimos, ¿ya? Y la unidad de análisis, que está aquí en un cuadradito pequeñito, es finalmente en lo que yo me enfoco en hacer mi investigación, ¿ya? En este caso, claro, si yo quiero saber cómo participa el estudiante, mi unidad de análisis es el estudiante. Quiero sacar un grupo de estudiantes que sean representativos de una población de estudiantes. Generalmente lo que uno puede hacer es que su población no sea como un número, un universo tan ambicioso, tan grande, y decir, me gustaría hacer un estudio que yo pueda generalizarlo como para el estudiante de nuestro instituto. Entonces uno dice, ah, ya, pues, si es solo para los estudiantes del instituto, que serán, no sé, 150, ¿cuántos serán en total? Entonces a lo mejor yo puedo hacer un estudio con una muestra al azar de un curso de primero, de segundo, de tercero y de cuarto año. Entonces yo saco al azar, lo elijo al azar y digo, profesor, usted de primer año sabe que le voy a pedir que por favor ocupe Kahoot y Mentimer y vamos a evaluar entonces cómo le va. Lo mismo hago con el profe segundo, de tercero y de cuarto. Y lo elijo al azar. No lo elijo así como que, este profe es súper bueno, no, al azar, el curso al azar. Y entonces esa muestra debería ser representativa de la población, que es todos los estudiantes del instituto. Cuando yo termino esa investigación, lo generalizo a todo el instituto. Y eso es factible de hacer, porque nos falta el tiempo, pero es factible de hacer. Más ¿Profe? difícil sería que yo lo quisiera como generalizar a toda la universidad, por ejemplo. Dígame. Es que ahora me surgió como una duda que dio ese ejemplo. Porque, por ejemplo, en nuestro instituto no hay cursos paralelos. Es un biología fundamental. Entonces, ¿cómo lo podría comparar si es que la participación en biología fundamental fue mejor con Kahoot y sin Kahoot? Ah, buena pregunta, claro. Claro, ahí son limitaciones que tienen los diseños nomás, porque por eso es tan difícil hacer investigación cuantitativa en educación. Claro, porque yo podría decir, ya, voy a poner anatomía con Kahoot y el otro curso que están dictando paralelamente, pero claro, no tengo dos versiones de anatomía, una con Kahoot y una sin. Claro, eso sería una limitación, pero yo podría hacerlo a lo mejor, claro, es difícil. Podría hacerse con biología vegetal que tenemos en común y biología vegetal 2 que tienen los licenciados. O Claro, anatomía de pedagogía y anatomía de licenciatura. Y también con biología animal. claro. Lo que pasa es que ahí siempre va a aparecer alguien que te va a decir, pero claro, pero unos son licenciados y los otros son pedagogos. Entonces los pedagogos les gusta más esta cosa interactiva, los licenciados no, o viceversa. Entonces, ahí la forma de, digamos, tratar de controlar por esa variable, que es otra variable, ¿cierto? El tipo de curso finalmente. Si yo solo tengo una sección por curso, un paralelo por curso,
lo que tengo que tratar es de tener hartos cursos. Entonces, a lo mejor lo que estaba diciendo yo de 1 por nivel no es lo mejor, sino que a lo mejor tener 2 cursos por nivel. Ahí, azarosamente, si los tiro al azar y tomo justamente, no sé, ¿qué otro curso están tomando ustedes? Aparte del otro que estoy dando yo. Epistemología. Claro, ahí podría ser un curso. Pero, claro, a lo mejor el contenido de epistemología es diferente del de metodología, aunque yo creo que son parecidos, pero si ustedes tienen por lo menos 2 cursos más, yo podría tirar al azar un curso y implementar digamos, esta innovación, y el otro curso mío, no sé, y comparo con los otros 2 cursos, que al azar, digamos, tienen otras variables, pero que yo estoy tratando de controlar en términos de ir tirando al azar estas innovaciones, ¿ya? Pero claro, el mejor diseño es tener justamente un biología fundamental, donde yo tengo dos paralelos, y que no me sirve que sean solo de laboratorio, pues, sino que tengo que tenerlos también de cátedra, porque de hecho es en la cátedra donde a lo mejor son más necesarias las innovaciones. Pero bueno, uno puede como obviar o tratar de controlar esos problemas cuando uno hace un diseño con hartas muestras o con hartos réplicas de tu muestra, de tu muestreo. Por eso, si yo aplico esto a 2 cursos por nivel, o sea, a 8 cursos, y donde tiro al azar, independiente si son de didáctica, si son de disciplina, si son disciplina de macro o micro, lo tiro al azar, lo comparo, podría yo asumir que las diferencias son, por así decirlo, están distribuidas al azar. No es que justo un curso tiene ciertas características y por eso funcionó y el otro no. Eso, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo, porque la unidad de análisis también es algo que uno siempre debería trabajar, porque no es tan fácil como verla. Si mi pregunta de investigación es, ¿en qué medida se aplica el modelo constructivista en las clases de matemática de octavo básico? Claro, ¿cuál es la unidad de análisis ahí? Si yo estoy diciendo en qué medida se aplica el modelo constructivista en las clases de matemática de octavo básico, mi foco ahí es como la clase completa. Entonces, si yo creo que la unidad de análisis es el alumno, ahí estoy cometiendo un error, porque finalmente yo estoy como pensando finalmente en qué medida se hacen clases constructivistas en octavo básico. Y lo que tengo que buscar ahí a lo mejor son cursos, ¿cierto? Observaciones de clase, o a un nivel incluso mayor, nivel, digamos, de colegio completo, ¿ya? Pero lo que está claro que para esa pregunta la unidad de análisis no es el estudiante, sino que es la sala de clase, ¿ya? Entonces lo mismo, hay que tener siempre ojo de cuál es la unidad de análisis, porque la unidad de análisis es ese chiquitito, ¿eh? Entonces, si yo estoy estudiando las concepciones o las percepciones o el conocimiento de los alumnos sobre algo, ya está bien. Ese es el alumno y este será entonces a lo mejor todos los alumnos de octavo básico de un colegio, y la muestra será a lo mejor un curso del octavo básico, dentro de los, no sé, 5 que hay en ese colegio. Pero tiene que ver como coherencia entre la población, la muestra y la unidad de análisis. Finalmente la población es el número mayor, el universo mayor al cual yo quiero generalizar lo que voy a estudiar en esta unidad de análisis. Y la muestra va a ser un subconjunto de esa población, compuesto por individuos, objetos, lo que sea, de esta unidad de análisis, ¿ya? Mi unidad de análisis pueden ser libros, páginas de libros, pueden ser, como decía, cursos, pueden ser colegios, pueden ser profesores, ¿ya? Pueden haber diferentes unidades de análisis.
Y lo último que me gustaría simplemente dejar en claro es que lo más probable es que ustedes nunca puedan tener una muestra probabilística, que finalmente es la muestra que uno añora, porque supuestamente esa muestra probabilística es la representativa de la población. Y lo más probable es que tenga una muestra no probabilística, ¿ya? Que es cuando yo hago el estudio donde puedo nomás. El estudio que ustedes analizaron en el taller 1 finalmente no ocupa una muestra probabilística. Nos saca al azar varios cursos de la universidad donde se imparte esa física, no sé qué, bla, sino que ellos lo hicieron donde los dejaron hacerlo, seguramente donde estaban ahí, habían colegas, uno de ellos era los que hacía las clases, etcétera. Ese trabajo, esa investigación publicada en Science, no era con una muestra probabilística, ¿ya? Y salió igual en Science. Por lo tanto, cuando ustedes se den cuenta de que su estudio no puede tener una muestra probabilística, no se preocupen, igual puede ser publicado en Science, ¿ya? Lo importante es saber cuál es la población a la cual tú estás refiriéndote, ¿ya? La población entonces corresponde al conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Tú tienes que decir que vas a estudiar estudiantes de octavo básico o que vas a estudiar profesores en formación de último año. Eso es lo importante. Y tu muestra tienes que sacarla de un subconjunto de casos que correspondan con esas características, ¿ya? Y cuando lo sacas al azar, es probabilístico. Cuando lo sacas no al azar, va a ser no probabilístico. ¿Ya? Acá están los tipos de muestras. Probabilístico, entonces, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, mientras que en la no probabilístico, la elección de los elementos de la muestra dependen de las decisiones tomadas por el investigador. De acuerdo, finalmente uno lo dice, bueno, es que de acuerdo a al acceso que tengo, voy a hacer este estudio en este colegio porque estoy haciendo mi práctica, o este colegio porque donde yo estudié, o yo digo lo estoy haciendo en este colegio porque finalmente un colegio de la red que no sé qué, que trabajamos juntos, bla, 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 y lo hago ahí. Yo solamente una vez en la vida hice un estudio con una muestra realmente probabilística y fue por unas estudiantes muy, pero muy destacadas de educación básica, donde yo hacía clase en básica y ellas dijeron, vamos a hacer una muestra probabilística y vamos a encuestar a profesores de básica, porque ya eran de básica. Y entonces eligieron la población que eligieron fueron 3 comunas de Santiago, agarraron todas las escuelas de esas comunas, eran como 150 escuelas, o más, como 300 escuelas, no me acuerdo. La cosa es que tú tomas ya 3 comunas, ves todas las escuelas que hay ahí, todos los profesores, porque a ella le interesaban profesores de básica que hicieran clase en quinto y sexto básico, y al azar, en un Excel, tú tiras números aleatorios y entonces eliges quiénes son los que salen al azar. Y entonces, de no sé, pues 350 o 400, ya no me acuerdo cuántos profes, ellas se dieron cuenta que entonces la muestra que necesitaban eran 80 profesores de esas comunas. Y fueron a buscar esos 80 profesores. Impresionante. Obviamente, ellas después que terminan el estudio y que lo presentamos en un congreso, solo pueden, en rigor, concluir a la población que ellos estudiaron, que ellos se dieron, que son esas 3 comunas. Entonces, todas sus conclusiones son a esas 3 comunas, ¿no? Pero la muestra que sacaron fue realmente representativa, porque fue al azar, fueron a buscar los profes de diferentes colegios, escuelas. Pero es muy difícil hacer eso, ¿ya? Aquí hay un ejemplo. El 10% de los profesores de liceo subvencionados de la comuna de Valparaíso titulados en universidades privadas de la región metropolitana. Esa sería como como la definición de mi población
y entonces ahí estoy diciendo un porcentaje de esa población que yo debería ir a buscar, y lo debería ir a buscar al azar, ¿ya? No porque conozco a algunos, sino que simplemente porque un número aleatorio me lo dijo, ¿ya? Eso. Pero entonces, lo más importante es saber el tamaño de la población, o darte el tamaño de la población. De repente yo hago un estudio cuantitativo realmente con todas las de la ley, con una muestra probabilística y todo, pero dentro de mi colegio, porque mi colegio es grande, y dentro de mi colegio yo asumo que a lo mejor todos los niños que están entre primero y cuarto medio son más o menos parecidos, y quiero ver su visión sobre la ciencia o su actitud hacia la ciencia. Yo digo, ya, voy a agarrar todos estos niños que son, no sé, 800 o 1200 niños, estudiantes, y saco al azar un grupo. Y entonces, lo primero que tengo que saber es cuál es el tamaño de mi población. Ya, 1200. Una vez que yo sé que son 1200, ahí calculo el tamaño de la muestra. Y eso hay fórmula en internet que ustedes pueden sacarle los libros de metodología o de estadística donde pueden sacarla. Generalmente entre un 18 y un 30% de la población. Y una vez que saco cuántos tengo que sacar, o sea, calculo cuántos tengo que sacar, si son 1200 y me dice la fórmula que tengo que sacar 250, tengo que elegirlos al azar. A todos los niños que tengo ahí, entonces, entre primero y cuarto medio, y a ellos le aplico ese cuestionario sobre actitud hacia la ciencia. Y eso sería un estudio totalmente que está bien hecho en términos del modo que se obtiene la muestra. La muestra es totalmente representativa de la población, pero obviamente mi población es solo mi colegio. Entonces es más fácil poder hacerlo. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo de cómo uno sacaría digamos, el valor exacto, justamente como más o menos 1200 individuos. Generalmente yo necesito más o menos 250, 300 individuos también como muestra. Eso es más o menos eh, como un 25%, una cosa así. ¿Ya? Ahí hay un link, de hecho, donde uno puede sacar el tamaño muestreal. Ahora, por ejemplo, uno puede hacer estudios sobre sus... sí, dígame si tiene alguna duda. Pues yo puedo querer hacer un estudio de los egresados de pedagogía en biología. También, pues ahí mi población van a ser solo los egresados de pedagogía en biología de la PUCB. No sé, ahí tengo los correos de, no sé, 150 egresados. Ya, pues si les mando un cuestionario para estudiar algo, alguna opinión, algún conocimiento de ello, claro, ahí es casi uno podría pensar de que es al azar, no es siempre al azar, pero uno podría pensar que si yo se los mando a los 200 el cuestionario y me devuelven 45, tengo una muestra medianamente representativa. Así que yo no solamente me respondieron los que son amigos míos, o bueno, ahí uno tiene que ir calculando y viendo que sean más o menos al azar. Profe, ¿Sí? pero con respecto al azar tengo una duda, porque ya poniendo el caso del tema de la visión de la ciencia en mi colegio, liceo anterior, pero por ejemplo yo que salí de un colegio que es científico humanista, ¿no sería como un poco subjetivo el tema de que yo encueste a más gente al azar que son científicos más que humanistas? Bueno, ahí va a depender del objetivo que tenga tu estudio. Claro, a lo mejor si tú quieres saber como la actitud hacia la ciencia, a lo mejor tiene más sentido hacerlo antes de que elijan lo humanista y científico. Entonces tu población se achica más y lo hace solamente, no sé, a primero y segundo medio. Bueno, y lo otro que tú también, bueno, podríamos tener una clase entera o 2 o 3 clases de muestreo, pero no es la idea del curso, pero también hay métodos para muestrear
justamente que sea al azar, pero es, por ejemplo, estratificado, que quiere decir que tú tienes 1.200 estudiantes entre octavo o entre primero y cuarto medio, pero la idea es que si es al azar, tienes que sacar más o menos la misma proporción de primero, de segundo, de tercero y de cuarto. Entonces no es al azar así como que al azar y que te salgan, no sé, todos de tercero medio. La idea es que sea más o menos finalmente proporcional y representativo de toda esa población, porque es de primero a cuarto. Entonces ahí uno hace un muestreo aleatorio pero estratificado, entonces donde tú primero ves cuántos son de octavo y a eso, ahí al azar saca, no sé, 35 y después otros 40, no sé, acá, proporcionalmente de acuerdo al número de estudiantes que haya por cada nivel. Eso. ¿Respondí la pregunta o no? Sí, gracias. Eso. Y... ¿en qué estaba yo? Se me olvidó lo que estaba. Bueno, eso. Eso. Y bueno, para ir terminando, finalmente uno tiene que obtener datos, como vimos en epistemología, datos e ideas. Datos yo los recojo de diferentes formas, ¿ya? Y la forma que más o menos vamos a trabajar en el curso, porque un ejemplo, y es muy utilizado, es con un tipo de instrumento. Como les muestro aquí, hay diferentes tipos de instrumentos, ¿cierto? Rúbrica, pautas de cotejo, lista de cotejo, perdón. Hay software que uno puede obtener, no sé, observaciones de clase. Pero lo que más, una de las cosas que más les puede servir a ustedes son el saber hacer cuestionarios. Y los cuestionarios también tienen diferentes tipos de preguntas y algunas de las más útiles son las de escala Likert, ¿ya? Escala de apreciación, ¿ya? Y la idea es que la recolección de información a través de estos tipos de instrumentos sirva para poder tener justamente un amplio número de muestras, o poder hacérselo a muchos y poder analizarlo también más o menos rápidamente, ¿ya? Por eso, por ejemplo, con preguntas abiertas es medio complicado trabajar, porque, bueno, las preguntas abiertas, los niños escriben, o los estudiantes o los profesores escriben, y tú vas a tener que generar, no sé, una rúbrica o alguna pauta, y va a tener, es más largo. Pero a veces es necesario, y uno lo hace y sin problema, pero hay que tener eso en cuenta. De repente, mejor hacerle una entrevista si ya le voy a hacer un cuestionario de puras preguntas abiertas. Depende ahí del objetivo que tenga la investigación, ¿ya? Y en general, entonces, mi investigación debería tener como objetivo conocer la magnitud de un fenómeno social, en este caso, un fenómeno educativo, o la relación con otro fenómeno, o por qué ocurre, ¿ya? Y entonces son los cuestionarios los que finalmente van a ser la forma en que yo operacionalizo mi variable. Si mi variable es, bueno, cuestionarios o pruebas, ¿ya? Los cuestionarios tienen una acepción muchas veces más como abierta, más como de opinión, más que las pruebas que miden directamente conocimiento, aunque a veces se usan indistintamente en la literatura, ¿ya? Pero son los medios por los cuales, los instrumentos por los cuales yo operacionalizo mi variable. Si mi variable es como las que estábamos hablando en el ejercicio anterior, estoy hablando de justamente, no sé, la argumentación dialéctica, o si estoy hablando de las expectativas de la familia, o del profesor, o del rendimiento de los estudiantes, o del justamente la disposición para aprender. Finalmente, esas variables yo las operacionalizo creando o usando un instrumento ya creado, ¿ya?
Y entonces, aquí tenemos algunos ejemplos para lo que nos sirven los cuestionarios. Me puedo preguntar, ¿cuántos profesores piensan que Internet es útil para aprender? Entonces ahí estoy principalmente enfocándome en una magnitud, en un porcentaje, en una frecuencia de una población, de una muestra. ¿Cuántos piensan que sí, cuántos que no? ¿Cuántos piensan que es importante o no tanto? ¿Quién cree que Internet es más útil para aprender, los hombres o las mujeres? Aquí, aquí ya hay una relación, porque el género lo voy a usar como una variable independiente y me importaría saber si entonces, no sé, los profesores y las profesoras tienen visiones diferentes. ¿Cómo utilizan los profesores Internet para enseñar ciencia en pandemia? Por modelos, demostraciones o videos. Bueno, y ahí ya entonces mi interés es saber cómo ocurre el fenómeno, cómo está haciendo la clase ese profesor, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí es el cómo, acá es la relación entre dos variables, aquí es la descripción de una magnitud. ¿Qué razones tienen los profesores para no usar recursos de Internet? Entonces ahí yo tengo que generar un cuestionario donde le pregunte el por qué. ¿Ya? Entonces esos son finalmente un cuestionario me puede servir para ahondar en diferentes tipos de, tanto desde cosas muy descriptivas, muy exploratorias, hasta relación de variables, etc. ¿Ya? Y este es el ABC de las preguntas. ¿Cómo va a terminar ahora? ¿Cómo deben ser las preguntas? O más que las preguntas, siempre se me olvida cambiar aquí. ¿Qué características deben tener las preguntas o las afirmaciones? Preguntas o afirmaciones. O incluso el nombre que más se utiliza es reactivo, pero es raro porque para nosotros que igual algo de ciencia sabemos o algo de laboratorio usamos, de repente cuando reactivos es como de laboratorio, ¿no? O eso me pasa a mí nomás. Pero se le habla de reactivos porque el encuestado reacciona a ellos. Entonces pueden ser preguntas o pueden ser afirmaciones, ¿ya? No se queden con la idea de que los cuestionarios son preguntas, sino que muchas veces son afirmaciones que uno, por ejemplo, dice si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ya. Entonces, estos son el catálogo ahí, el ABC de cómo deben ser las preguntas que uno genera en estos cuestionarios. ¿Ya? Y la idea es que, no es que se la aprendan de memoria, pero que uno los tenga a mano para cuando uno tenga que o evaluar un cuestionario o generar un reactivo o una pregunta. ¿Ya? El lenguaje debe ser acorde, a quién va a responder, no debe apoyarse en información anterior o evidencia comprobada, o sea, no debe hablar como de lo que ya se sabe, sino que apuntar al conocimiento del encuestado, no debe inducir la respuesta, debe ser claro, eh, debe haber, esto a veces se nos olvida, pero debe haber un balance entre las respuestas negativas y positivas. ¿Ya? Claro, y tampoco deben estar como muy sesgados hacia uno u otro lado. Y eso lo vamos a ver al tiro, porque finalmente, eh, ¿usted está de acuerdo con que tal cosa? Si hiciste una pregunta de acuerdo, debería también en tu cuestionario haber otra que esté como en desacuerdo. ¿Ya? Eso genera que pueda haber una evaluación de la coherencia de la respuesta de la persona. ¿Ya? Cuando una persona responde un cuestionario de actitud o de sus percepciones, generalmente tiene que tener ese cuestionario reactivos que vayan hacia una posición y hacia la otra. Porque si la persona a todo te dice que sí, entonces está contestando el cuestionario sin pensarlo mucho y uno se da cuenta al tiro porque dice, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree que no existe ningún ser superior? Sí. ¿Usted
no cree en tal cosa. Sí, entonces ahí uno se da cuenta. Pero si le preguntas puras cosas positivas y te dice siempre que sí, no te va a dar cuenta de que te está contestando sin pensar mucho. ¿Ya? Evitar las preguntas con dos conceptos, aunque estas son súper simples, pero ahí va el concepto. ¿Te gustan los perros y los gatos? Porque hay gente que ama a los perros y odia a los gatos, como yo. No, no. La idea es no incluir dos conceptos en una pregunta o en un reactivo, ¿ya? Y estas son preguntas cerradas, ¿cierto? Y las leakers son justamente entonces las que uno da como su opinión, si está de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, si yo digo, el currículum de ciencia ha mejorado con la publicación de la base curricular de 2013, aunque no queda claro el tema de naturaleza de la ciencia. Aquí estoy poniendo entonces un tema y aquí estoy poniendo otro tema. Entonces, el encuestado no va a saber bien qué responder si él cree que ha mejorado y que lo de naturaleza de la ciencia está bien. Vamos a ver qué responder, porque aquí hay dos temas incluidos en un solo reactivo, ¿ya? O la idea central de la enseñanza de la evolución es selección natural y especiación. Si le estoy preguntando por la idea central, malamente le puedo dar dos opciones, ¿ya? Y esas cosas a veces parecen obvias, pero a uno cuando está escribiendo y tiene que hacer 40 reactivos, se te puede pasar uno, ¿ya? Lo mismo que evitar incluir comparaciones, etc. Y estas son cosas más como generales, en términos de que cuando uno va a hacer un cuestionario, ojalá siempre agradezca a la persona, le diga de qué se trata, si puede darle un regalito o algo, siempre bienvenido. Y si el cuestionario tiene varias dimensiones que podrían incluso relacionarse con variables, uno debería tener mínimo unas 10 preguntas o afirmaciones en relación a estas dimensiones, ¿ya? Y yo tengo un cuestionario que es sobre actitud hacia la ciencia, y esa actitud hacia la ciencia yo la mido por diferentes variables. Cada una de esas variables ojalá tenga varios reactivos, varias preguntas, ¿ya? Sobre todo porque si lo estoy creando, muchas de esas se me van a caer en el pilotaje, ¿ya? A mí me ha tocado trabajar en la creación de ítems para pruebas, como la Provincia, cuando existía la Provincia. ¿Cuál más? El CIMSE. Y claro, uno genera la pregunta y después viene un proceso de revisión de la pregunta, ahí con los pares. Y incluso si pasa esa revisión, después hay un pilotaje con una muestra, y si tu pregunta no la contesta nadie, se cae, se va. Muy difícil, o al revés, si tu pregunta todo el 100% no la contesta correcta, también finalmente se cae. Y eso quiere decir que finalmente algunas de las preguntas que uno hace o los reactivos que uno genera no llegan a puerto, ¿ya? Para terminar, entonces, un ejemplo, el mismo que le estaba mostrando yo de la aceptación de la evolución, como teníamos aquí nuestro amigo Michael Routledge, que son 20 ítems, ¿ya? Son 20 ítems. Conceptualmente, varios ítems tienen que ver con ciertos conceptos, aunque muchos de ellos están relacionados. Pero si ustedes miran este cuestionario, que es ampliamente usado, muy válido, muy confiable, se pueden dar cuenta que, por ejemplo, aquí hay dos preguntas que tienen que ver con la edad de la Tierra. La pregunta 10 dice, la edad de la Tierra es menos de 20.000 años. ¿Se fijan? ¿Alcanzan a ver o no? ¿No, no? The age of the Earth is less than 20.000 años. La pregunta 10.
Y acá está una típica escala Likert, y aquí está el resultado de estos 550 profesores que respondieron este cuestionario, ¿ya? Entonces tenemos que tú podías responder fuertemente en desacuerdo, muy en desacuerdo, indeciso, de acuerdo y muy de acuerdo, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno logra cuando uno tiene, por ejemplo, dos preguntas que apuntan a lo mismo, pero en sentidos diferentes. La 10 dice la edad de la Tierra es menor de 20.000 años, mientras que la 19 dice la edad de la Tierra es aproximadamente 4,5 o entre 4 y 5 mil millones de años. Entonces, esta, por así decirlo, es la correcta, por lo tanto es la que yo debería estar de acuerdo si sé, y esta es la incorrecta, por lo tanto yo debería estar en desacuerdo si es que sé, y si es que mi respuesta la estoy haciendo de forma coherente, ¿ya? Entonces, este cuestionario, que supuestamente está medianamente bien hecho, tiene dos preguntas, las cuales apuntan más o menos al mismo tema, pero de forma independiente, o de forma, digamos, contraria. Entonces, lo que les quiero mostrar es que aquí el porcentaje de gente, de profesores, que está muy en desacuerdo con que es menor a 20.000 años, si se fijan, es más del 77% de los profesores, ¿ya? Y si después se van a la 19, que dice más o menos la edad de la Tierra que realmente es, ustedes se fijan, quienes están muy de acuerdo con esos son más o menos también como 70%. Chuta. ¿Ya? Entonces lo que quiero destacar aquí es que tú así logras coherencia en las respuestas. Hay un poquito más de gente que está en desacuerdo con esto, pero es casi lo mismo, ¿no? 55, 77% y acá 70%. Hay una, hay una correspondencia muy importante. Entonces, seguramente el que contestó muy en desacuerdo con 20.000 años está muy de acuerdo con 4.500 millones de años. ¿Se entiende la idea, no? Entonces tú deberías tener un cuestionario donde, ya sea conocimiento, actitud o percepciones, tú incluyes ítems en una dirección, incluyes ítems en otra dirección, para hacer que la persona que está respondiendo responda de forma coherente, muy en desacuerdo por un lado y muy de acuerdo para el otro lado. Lo mismo que con estos ítems, por ejemplo. La mayoría de los científicos acepta la teoría de la evolución como una teoría científicamente válida. Esa es la 6. Y quienes están muy de acuerdo con eso, cerca de un 80% de los profesores. Y por otro lado está la pregunta 15 que dice, la mayoría de la comunidad científica duda si la evolución realmente ocurre. Y esa es la pregunta 15, donde tenemos nuevamente que cerca del 75%, o sea, apenas un 5% de diferencia, también está muy en desacuerdo. O sea, es muy probable que el profesor que responda muy en desacuerdo aquí, también esté muy en desacuerdo allá. O sea, muy de acuerdo acá. ¿Ves? Y así Profe, se generan 20 ítems, que no es poco. Dígame. ¿qué pasa si esa relación en que uno sea muy cargado para el otro y después el otro, por ejemplo, si en ambas hubiesen estado muy en desacuerdo? Ahí uno llora. Ahí uno, eso va a dar, no sé si mañana alcanzamos, pero en algún momento vamos a hablar y ustedes deberían poder sacar la confiabilidad del instrumento. Tú puedes sacar la confiabilidad del instrumento y esa confiabilidad generalmente se da por la coherencia de cada uno de los ítems en relación al cuestionario completo. Entonces, si te sale de que mucha gente contesta muy de acuerdo algo que debería estar de acuerdo y muy de acuerdo algo que debería estar en desacuerdo, quiere decir o dos cosas, o que los ítems no se están entendiendo o que mucha gente te respondió al azar o al tuntún.
Y generalmente, bueno, es más probable de que el ítems tenga algún error de reacción que hace que sea como ambiguo y finalmente por eso te tira de acuerdo para los dos sentidos. Y eso uno lo puede evaluar, pues, lo puede evaluar y muchas veces entonces uno genera un cuestionario de 20 preguntas, pero al final se queda con 14, porque 6 no funcionaron, o tenía 25 y finalmente termina con 20 como este. Uno va evaluando los ítems. Pero eso sería señal de que tu instrumento tiene problemas. Y ahí uno se pone a tiritar. La tesis, el proyecto, todo empieza así como, vamos a ver que hay unos ciertos valores de confiabilidad mínimos. ¿Ya? Eso. Mañana podemos hacer esto, yo ya les subí este PPT y ustedes me gustaría que evaluaran estos ítems que los saqué de un cuestionario, no les voy a decir de quién, pero de un cuestionario que existe o que se publicó y vean si están, cuántos de estos están medianamente bien hechos, cuáles tienen alguna duda, de acuerdo a estas 15 sugerencias que yo les di, que no son mías tampoco, son de la literatura. ¿Ya? Ahí entonces tienen ese, y ahí podrían hacer el comentario de evaluación de los ítems. Aquí les ofrezco también un cuestionario ya hecho, creo del año antepasado. Aquí está el link, pueden meterse ahí, un cuestionario que hicieron compañeros de ustedes sobre visión de ciencia, que no me acuerdo si fue como mejorando estos ítems o haciéndolos nuevos. Y este último es también un cuestionario del profesor Dirk Kruger, que vino el año pasado y él publicó este cuestionario que es como la visión de qué tan constructivista es la clase a la que tú estás yendo, el curso. Entonces más o menos tiene ciertos ítems y si ustedes analizan los ítems se van a ir dando cuenta de que algunos son hacia un sentido y otros son hacia otro. O sea, me siento motivado en este curso o a veces siento que no sé, no me motiva y se supone que funciona muy bien. De hecho lo hemos aplicado acá y tiene alta confiabilidad, que un poco por eso, porque cada ítem tiene un recíproco. Bueno, esa es una de las cosas. Eso, dudas, consultas. Si hay alguna consulta. La idea es que en el taller de mañana ustedes aprendan, o seguramente saben la mayoría, hacer formularios de Google, ¿ya? Y entonces, no sé si ya está subido, o si lo subió la profesora Erika o nosotros, vamos a subir una lista con cuestionarios que pueden utilizar. Este mismo lo pueden utilizar también para que justamente lo apliquen, ¿ya? La idea es que tengan una experiencia de realizar una pequeña investigación en cualquiera de los tópicos que los cuestionarios que les vamos a ofrecer les interesen. Ahora, si ustedes quisieran hacer una propia, porque están muy interesados en un tema, el problema es que va a llevarles tiempo generar los ítems, pero bueno, o sea, pues si tienen mucho tiempo, si están súper entusiasmados en un grupo, puede hacerlo. Ya, pero este cuestionario de Dirk ha funcionado súper bien. Este mismo cuestionario de aceptación de la evolución también funciona muy bien. Y les vamos a subir, o a lo mejor ya está subido, un archivo con otros 10 cuestionarios de diferentes temas, de los cuales la idea es que ustedes utilicen uno o parte de uno para hacer una pequeña investigación ahora en las próximas 2 o 3 semanas. ¿Ya? Eso. Eso sería todo. Bueno, profe, entonces nos vemos mañana.